¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos al Reloj de Arena, una vez más. Hoy nos visita Luisa Nicoli, o Luisa Deportes, no sé cómo decirlo. Sí. Mejor Luisa Deportes. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Gracias por venir. Bueno, nosotros tenemos un cliché ya en este programa, una forma de empezar, que es decir, ¿de dónde es la gente? ¿De dónde nació? ¿De dónde surge la historia de las personas? Para tratar de reconstruir después cómo llegaron a Mar de Ajó. ¿De dónde es, Luisa, usted? Yo soy de Padova. Padova. Italia, que sería 30 kilómetros de Venecia y 200 kilómetros de Milano. Linda zona. Sí, linda. Y cuando es de uno, siempre es linda. Siempre es mejor, ¿no? Ay, sí. Y yo nací el 9 de febrero del año, espera que piense bien. No saquemos cuentas mejor. Del 20. Del año 20. Del año 20. 9 de febrero del año 20, sí. O sea que estamos para cumplir 93 años. Sí, si Dios quiere, sí. ¿Y cuántos hermanos son o eran? Nosotros 6. 6 hermanos. 2 mujeres y 4 varones. ¿Está usted y algún hermano más vivo? Una hermana monja, la única que queda. Monja. Estuvo 2 veces acá en Mar de Ajó. ¿Y qué recuerda de esa infancia en Italia? Hay tanto recuerdo, mucho recuerdo. Mire, usted no lo va a creer, pero yo tengo libro escrito. Una hermana de mi papá, la más joven, se casó, yo tenía 3 años. Y yo me acuerdo de cuando se casó. ¿Se acuerda y usted tenía 3 años? 3 años tenía. O sea que se acuerda todo. Eso fue, si usted me pregunta ahora, me olvido. Pero de cuando era chica, me acuerdo todo. Bueno, vamos a hacer ese ejercicio entonces. ¿A qué se dedicaba su familia? ¿Vivían en la ciudad o en el campo? No, era, porque es en Italia, los pueblos, está a 3 kilómetros, 4 kilómetros del centro de la ciudad. Y estábamos nosotros en un pueblo, para decir, pero a 3 kilómetros del centro. Cuando era soltera, después de casada, ya cambió y fui a vivir más cerca del centro, ¿no? Claro. Y yo me acuerdo todo de ese casamiento. A ver, cuénteme. Me acuerdo de la carroza blanca, con caballo blanco y con macetones de flores blancas a los costados. Que colgaban del carruaje. Parecía, me acuerdo, parecía una carroza de príncipe. Porque eran gente, ellos, que el novio, eran gente que estaban bien. No era del pueblo de nosotros. Se conocieron cuando él hacía el servicio militar allá en Padova. Y después me acuerdo que mi papá la llevó con el coche, que el patrón le prestó el coche, y la llevó a 30 kilómetros de donde vivíamos nosotros. Que ahí vivía tío, pariente de mi abuela y todo, ¿no? Y me acuerdo cuando entraron en el hotel, era un hotel con esa escalera ancha, un salón grande, y me acuerdo que estaba ahí paradita y me hice pis. ¿No? Y mi tía abrió la valija, me llevó al baño y me cambió la bombacha. Bueno, de eso ya no me acuerdo más. Hasta ahí se acuerda perfecto. Hasta ahí me acuerdo todo. Bueno, le tocó lamentablemente, por edad cronológica, vivir guerras. Sí, las 2 guerras. No. Una, de 14 no. La del 14, claro, nació en el 20. Nací La segunda, seguro. Sí, la segunda. Mi marido se fue, éramos novios y se fue al servicio militar. ¿Su marido era del mismo pueblo? Sí, no, del otro lado de la ciudad. ¿Ah, de dónde era? De siempre Padova. Ah, Padova, pero del otro lado. Pero del otro lado. Y yo cuando lo conocí, tenía novio. ¿Usted tenía novio? Yo tenía novio cuando... Y que tenía 17 años, 16, 17. Y era un muchacho también de Milano que estaba haciendo el servicio militar, ¿no? Y me acuerdo que yo trabajaba en una fábrica que hacía toda cosa para zapatos, los ganchos y todo eso, ¿no? Y mi marido era electricista y estaba poniendo luz en el salón.
allá donde yo trabajaba. Yo no lo conocía. Y un muchacho, amigo de él, le dice con mi marido, sí, dice, mira, dice, ¿sabe cómo me gusta esa que está ahí? Era yo, ¿no? Dice, yo la voy a esperar cuando sale. Mi marido, que siempre fue bastante, ¿no? Y dice, ah, sí, dice, la vas a esperar. Pasó al lado mío y me dijo, cuando salga de acá, me vas a esperar, que yo quiero hablar con vos. ¿Así te dijo? ¿Puede creer que lo esperé? Arriba un puente, que todavía está, ¿eh? Sí. Arriba un puente lo esperé, como una hora. Una hora lo esperó encima que Sí, me dijo, cuando termines quiero hablar claro, con vos, así. Claro, y lo esperé. Y dejé plantado el otro. Mirá vos, al milanés. Me puse de novia con mi marido. ¿Ese mismo día? Bueno, no tanto, no tanto. Pero era rápido, ¿eh? Sí, había que tener... Había que decidir rápido, ¿no? Sí, Había que sí, decidir sí, rápido. sí. Y de ahí nos hicimos novios. Después, en el año 29, 14, fue al servicio militar, que tenía 19 años. Era el del 17 él, ¿no? Ahora resulta que fue ahí cerca de Yugoslavia. Sí. Y yo, llegaba un momento, tenía ganas de verlo, porque allá no es como acá que venía en la casa cuando quería. Allá pasaba 6, 7, 8 meses sin volver a la familia. Y lo mandaban de campaña por allá. Sí, sí, lo mandaba, ¿no? Entonces, después, en el 40, empezó la guerra. ¿Y él tenía uniforme? Y él estaba en el servicio militar. Así que él se fue al servicio militar y volvió cuando terminó la guerra, en el 44. 4 años en la guerra. Y sí, tuvo 4 años en la guerra. ¿Y las cosas cambiaron mucho en el pueblo, en Padua, durante la guerra? Sí, yo me acuerdo del primer bombardamiento. Pero cuando vino el primer bombardamiento, él había venido con un tiempo, unos días de... ¿no? Entonces yo agarré la bicicleta cuando terminó y fui a ver lo que había pasado, porque la familia de él vivía cerca de la estación donde había bombardeado, ¿no? Y había muerto por todos lados. Con la bicicleta había que mirar donde uno corría porque era muerto por todos lados. Mira, me agarra frío todavía. ¿Y eso fue una sorpresa, digamos? Sí, el primer bombardamiento. Fue una sorpresa, no se lo esperaban. No. ¿Y quiénes bombardearon? ¿Y quién fue que bombardearon? Sí, Y los alemanes. Los alemanes. Los alemanes eran. Y siempre buscaban las estaciones. Destruir las comunicaciones. Claro, ellos siempre buscaban ahí, ¿no? Y o sea que después de bombardear, que debe ser una situación terrorífica, sí, escucha el sí. ruido de los aviones Claro, y las claro. bombas, usted agarra la bici y va a fue- ver cómo estaba el novio Claro, y la familia. La familia. No, estaba casada yo. Ah, ya estaba casada. Ya estaba casada, me casé en el 40. ¿Y con qué se encontró, más allá de los muertos Ay, en el no, camino? en la familia de él no había pasado No había nada. pasado nada. No había pasado nada. Pero después ya empezaron los bombardamientos. Mire que yo tenía a Roberto, que tenía 3 años, 2 años. Allá tenía su hijo, al mayor. El mayor. A Roberto. Y lo ponía en la cama a la noche vestido, porque si tocaba la alarma de noche... Había que salir corriendo. Había que salir corriendo y se tenía que vestirme yo. No teníamos tiempo. Había que salir corriendo. Claro, porque pasó eso. ¿Y dónde se refugiaban, Luisa? Y al campo, En el campo. con la bicicleta, agarraba, me sentaba en el palo de la bicicleta con Roberto así, y mi marido y afuera. Porque resulta que, claro, los señores que tenían departamento en la ciudad, con los bombardamientos así se fueron a vivir al campo. Entonces, eran los fascistas, le daba el departamento a lo que le pedía departamento. Mi marido le pidió departamento y fuimos a vivir en el centro. Porque nadie quería vivir en el centro. Claro, nadie quería vivir. Y de ahí se escapábamos. Ahora resulta que por donde escapábamos nosotros, bombardearon un puente, que había que cruzar el puente para escapar. Del pueblo, digamos, quedaban del lado de la ciudad. Sí. Claro, había quedado así el puente. Y me acuerdo que mi marido con la bicicleta para arriba
y yo con Roberto hacia al lado, pasábamos del otro lado. Y ahí Roberto era una delicia, porque él jugaba. Y mientras las bombas caían. Y los aviones que venían. Porque usted tiene que pensar que si bombardeaba de atrás, era peligro, porque la bomba venía así. Pero si pasaba y tiraba la bomba, decíamos, bueno, esta ya pasó, porque se caía más adelante. ¿Usted la veía venir? Sí. Eso, se veían las bombas. Sí, Madre sí, mía. sí. Se veía la bomba. Se veía. Y era muy triste. Usted sabe lo que era. Mire, usted no va a creer, pero a mí me parece verlo, porque venía la carta, llegaba con un colectivo. Entonces, cuando pasaba el colectivo, todos corríamos donde recibía la carta, la correspondencia. Y un día fue mi hermana con Roberto. Estaba como una cuadra y yo afuera en la calle para esperar. Y me parece de ver Roberto que con la carta en la mano hacía así, como para decir que tenía la carta. Pero yo no me ponía contenta, porque miraba la fecha y decía, ¿y de cuándo mandó esta y ahora? Capaz que no está vivo ahora. Y uno vivía siempre con eso, vio, con esa angustia de saber el día a día. Y claro, eso era muy triste. Ahora en el 43, 44, sí, Roberto tenía 2 años, mi marido volvió. Porque cuando Badoglio dijo que se había terminado la guerra, entonces los italianos, todos querían volver a la casa. Para los italianos había terminado la guerra. Sí, realidad. porque los alemanes seguían. Y entonces agarraba todo, porque venían caminando, porque no subían ni en los trenes. ¿Y de dónde estaban? Caminando se volvían, sí. Estaba todo destruido. Mi marido caminó como 200 y pico de kilómetros. Para volver a casa. Para volver a casa. Caminaba de noche y se escondía de día. Pero ¿qué pasó? Que él ya estaba sentado en el escaloncito del tren, esperando para subir, y lo llevaban en Alemania. Y él estaba con calzoncillo y nada más. ¿Se lo iban a llevar a Alemania? ¿De prisionero? De prisionero. Entonces él vio un paredón y él empezó a hacerse... El distraído. El distraído. Y había 2 muchachos ahí. Dice, ¿qué espera? Y dice, queremos escapar. Bueno, mi marido, que no era ningún tonto, dice, me hace escalera a mí y yo que estoy arriba lo agarro a ustedes. Pero cuando tiró la pierna para afuera, escuchó la ametralladora. Y él se tiró para el otro lado de la ciudad, y la primera escalera, agarró la primera puerta y subió. Y cuando subió ahí era en Trieste. Cuando subió se encontró con uno que era militar y se asustó. Entonces el tipo dijo, no tengo miedo, y dice que somos todos italianos. Y no tenía más ropa para darle. Somos todos italianos. Sí. Y no tenía más ropa para darle porque le había dado a Y él estaba en calzoncillo. Y él estaba en calzoncillo. No, qué largo. Corto. Corto. Y resulta que le dio zapato, no tenía, le dio una garlocha, que la garlocha... Sí, para cubrir el zapato. Para cubrir el zapato cuando llueve. De goma. De goma. Así que imagínese usted cuando empezó a caminar. Se llenó de porque ampollas. él le dijo, caminá, agarrá a este lado, porque mirá que los alemanes te van a agarrar. Entonces ahí se hicieron grupos. Y cuando llegaron a la altura de Venecia, se pasó el tren que hacía Padova y Venecia. Y el tipo frenó. El maquinista era uno que vivía al lado de la casa. ¿Lo conoció? Lo conoció. Y le dijo, dale, subí que te llevo. Ah, no, dice mi marido. Yo me voy caminando. Vení que te voy a parar al lado de tu casa. Y yo le había mandado la ropa, porque yo aquel tiempo ya vivía con mi casa todavía. ¿Cómo le había mandado la ropa? Ropa para que se cambiara si llegara a llegar. Ah. Le mandé vestir, traje. ¿Y a dónde lo había mandado? A la casa de la madre. Ah, a la casa de la madre. Porque la madre vivía de un lado y yo estaba del otro. Por si se cambiaba. Para que se cambiara. Y ahí llegó a la casa de la madre, se cambió y apareció. ¿Sabe cuándo apareció en la casa? ¿Cuándo? Yo vivía en la calle, porque de noche era militares que caminaba y caminaba y caminaba. Y cuando escuchaba un avión o algo, se escondía. No, mira. No se podía vivir así. Era preferible mirar lo que pasaba, ¿no? Ay, pero mire, era algo
que usted no se imagina, Bueno, después que llegó en Italia, había que trabajar. Y en ese interín, antes de entrar a esa película, ¿había para comer? ¿Se hacía muy dura la vida? ¿Cómo era estar en Padua? Plata, los hombres en la guerra y ustedes solas, básicamente. Pero había trabajo. Había trabajo. Yo trabajaba en mi casa, hacía pantalones, camisa paramilitar, para la aviación, porque yo trabajé también en la aviación. Porque yo de chica, mi papá me mandaba de la monja para que aprendiera a tejer, Yo quería ganar plata. Para que se las rebuscara. Claro, no, pero yo quería ganar plata, no ir a aprender y pagar para que me enseñara. Entonces yo hacía eso y ganábamos plata, pero ni con plata a veces no se conseguía comida. Claro, porque no había. ¿Sabe la polenta que se comió? Claro, no había, aunque tuviera plata, no había. No había. Carne una vez por semana. Y con la Tesoro, ¿cómo se llama? Con bono. Entonces ahí tanta familia, tanta gente tenía. Sí, había un cupo. Claro. Este pedacito y arreglate. Arreglatela. Y se comía verdura de campo, y mire, hasta higo que hay aplastado que vende, ¿no? Sí. Mi mamá lo hacía en estofado. Y con la polenta comíamos eso. Para darle otro sabor. Yo siempre decía que con la guerra se comía lo que había, pero nunca fui a dormir con hambre. Bueno, eso es bueno. Nunca fui a comer con hambre. Yo siempre lo digo, siempre. Entonces mi marido se puso a hacer grapa. Ahora sí, vuelve don Nicoli. Se puso a hacer grapa, sí, en casa de campesino. De noche hacía la grapa, qué sé yo cómo la hacía. Entonces esa gente le daba maíz o trigo, y con conocimiento que teníamos del molino, me hacía harina, y de ahí comíamos. Iban canjeando. Claro. Bueno, vuelve Nicoli a casa, y ahí empieza otra etapa. Otra etapa. Pero con una Italia destruida ahora. Y claro, estaba... Pero la del centro... le quería contar. No, eso se lo voy a decir después. Y se puso, como le digo, a hacer eso. La ¿no? grapita, sí. Y mi marido después se puso aliado con los fascistas. Y trabajaba como medio de espionaje. De los fascistas. De los fascistas. Y él conoció a un alemán que lo quería mucho, a mi marido. Y una vez el alemán ese fue a casa y le dijo, escondete porque te están buscando. Porque los alemanes parece que se enteraron algo. Porque él escuchaba lo que decían los alemanes y se lo pasaba a los, ¿cómo se llama? Sí, a los partisanos. A los partisanos. Y los alemanes se enteraban que andaba escuchando y contando. Claro, y ahí se te lo agarraban, no volvía más. Después también los alemanes... O sea que hablaba algo de alemán, Nicoli, o por lo menos entendía. Y pienso que sí. Pero él estuvo mucho en Yugoslavia, pero ahí también es otro idioma. Porque si empieza a hablar el padre Emilio no entiende nada. Mire, hace 2 programas estuvo el padre Emilio y contó esta situación que vivió con los fascistas y con los italianos y con los nazis. Se entrelazan las historias. Yo no lo vi. Terminan todas acá, en Mar de Ajó, las historias, pero mire dónde pasaron, qué lejos. Sí. Bueno, ¿y? Y bueno, estuvo escondido un par de días y después salió, porque está escondido es peor. Porque ahí piensa mal y te busca. Si se esconde es porque en algo anda. Ahora teníamos 2 alemanes, que uno casualmente se llamaba Roberto, que yo tenía obligación toda la noche de hacerle comida. Al alemán. A los ¿Y por qué la obligación? Obligación, pero pagaban, ¿eh? Sí, pero ¿por qué la obligación? Y porque yo quería comer, estar ahí y comer con mi familia. Y punto. Pero eran buenos. Ahora uno de los 2 se me había tirado un lance una vez, ¿no? Era el alemán. Y que tenía 23, 24 años, qué sé yo. Y entonces el otro casi lo mata. ¿El otro alemán? El otro alemán. Y esos 2 alemanes a la noche, con el camión de la nafta, iba repartiendo en casa que conocía.
combustible para iluminarse, para cocinar, para vender. Y para vender. Porque no había, Ajá. no había. Entonces mi marido de noche, con el tanquecito ese de la nafta, ¿no? Una vez fui yo, porque no lo digo, si me agarra a mí, lo van a agarrar a mi marido. Y me acuerdo que yo agarré, vio que los cosos de eso tiene un formato así, el bidoncito, ¿no? Tiene el pico para arriba, y yo cuando me estaba poniendo la nafta agarré y lo levanté, el bidón, Sí. para que entrara más. Me acuerdo que el alemán dice, mira cómo sea vivo. Mirá. Y después mi marido lo vendía. Y con eso se la iban rebuscando. Y se le iba rebuscando. Compraba cigarrillos, contrabando, lo vendía. Había que hacer de todo, había que arriesgar todo. Había que sobrevivir. Había que sobrevivir. ¿De qué año estamos hablando, Luisa? Más Estamos o menos. hablando del 44. ¿Y ya tenía los dos chicos ahí? No, el 45 nació Walter. En el 45. Que Allá también, en Italia. Sí, sí, que había terminado... Con el final de la guerra. Que era el final de la guerra, ¿no? Y la noche siempre preparado para la alarma. Ahora, Sí. qué vida, ¿no? Sí, era una vida. Fueron años interminables. No se terminaba más, ¿no? Y usted no va a creer, Roberto, el primer viaje que hizo a Italia, la primera cosa que quiso ver, el puente. El puente, se acordaba del puente. Se acordaba del puente. Del puente torcido donde tenían sí, que cruzar sí. para que no les alcanzara. Claro, y él la primera cosa que quiso, Qué bárbaro, que quiso ir a ver el puente. qué bárbaro lo que Sí, me se cuenta, acuerda. Luisa. No, él se acuerda muchas cosas de la guerra. Yo digo que son cosas que no se puede olvidar. Son cosas que no se puede olvidar. Me acuerdo una vez que vino un bombardamiento, estaba mi marido ya. Porque la guerra no terminó. La Claro, guerra terminó seguía. para los italianos como ejército, pero los alemanes seguían bombardeando. Y claro, seguían bombardeando. Y usted sabe que, claro, teníamos a mi marido, que tenía negocio, él era electricista, ¿no? Había una caja así, que era como una caja fuerte, como para decir, ¿no? Ujú. Que casualmente la tiene Walter ahora. A esa caja. Sí, la tiene Walter esa, pero no lo creo que la use, porque ahora no se usa más. Y nosotros teníamos los pesos, las cosas de valor, y resulta que un bombardamiento de noche. Y yo me vestí apurada y agarré la caja, ¿no? Y la primera cosa, agarré la caja y lo pusimos porque la casa nuestra tenía un puente, un arroyo que pasaba para abajo. Y estaba seco ahí, entonces lo poníamos abajo en puente, porque se caía Para alguna protegerse. bomba, ¿no? Bueno, y mi marido me vio con la caja esa y me dice, ¿qué tenés ahí? Y vos sabés lo que hay adentro. Anda, dice, yo ya me la había puesto en el bolsillo la cosa, así que yo tenía la caja vacía. Se llevó la caja vacía. Ya la tenía acá, en el bolsillo. Sí, sí. Y después que terminó la guerra, él se puso un negocio. Bueno, haga una cosa, hágame un punto ahí. Ahora me va a contar por qué en algún momento se deciden dejar Italia y cómo terminan en el Mar de Ajó. Pero eso me lo cuenta después de la pausa. Ah, bueno. ¿Qué le parece? En Sí, 2 minutos. Sí, cómo no. Y a ustedes les digo, si se están haciendo una casa, no hay mejor lugar para ir que a Franco, materiales para la construcción y revestimientos. En cualquiera de los dos negocios va a encontrar las mejores opciones para empezar y terminar una propiedad. Tu propia casa, o si haces, lo construís para vender. Te atiende el Tano Franco, que además te asesora muy bien. Y por qué no decirlo, también vas a conseguir los mejores precios. Después de la pausa, seguimos charlando con Luisa, que nos cuenta las historias de Italia primero, pero ahora nos va a decir cómo llega a Mar de Ajó con su familia. Ya volvemos, en 2 minutos, no se vayan.
Somos distintos porque cada lugar es muy diferente. Pero hay una línea que nos une, y es la línea de la costa. Una línea que nos dice que estamos vivos, y vivir es crecer. Y para crecer, necesitamos del turismo. Y necesitamos un objetivo: tener turismo durante todo el año. Todos juntos podemos atender mejor a los turistas, porque con cada uno que vuelva, el futuro que soñamos está mucho más cerca. La Costa, más que un amor de verano. Municipalidad de La Costa. ¿Pintamos la casa? Papá, mamá, tenemos que pintar la cocina. Papi, ¿y si pintamos tu pieza? Papá, mamá, tenemos que pintar este living. El próximo 20 de septiembre en Bonanza, gran fiesta de disfraces. Si el tuyo es el mejor, tenés un premio de 1.000 pesos y al otro día, el 21, el día de la primavera, se elige la reina. Yo te diría que ya vayas haciendo tu reserva llamando a este número. Llámalo al Loco Caprari, porque en septiembre en Bonanza hay fiesta. Por TVC5. TVC5 Noticias. Toda la información local, provincial, nacional e internacional está en TVC5 Noticias. De lunes a viernes a las 20 en TVC5. Enseguida seguimos charlando con Luisa, pero recuerden que en la ciudad de Dolores ya inauguró la nueva agencia de Máximo Pinasco, donde podés ver la nueva Ford Ranger. Es una máquina extraordinaria, el motor más poderoso del mercado, 6 airbags, pantalla LCD y la mejor financiación la podés conseguir solamente en Máximo Pinasco, desde Pinamar hasta Chascomús, en el local que vos quieras. ¿Eso es en Yugoslavia? Su esposo en Yugoslavia. Cómo se entrelazan las historias, es increíble. Sí. Cómo se entrelazan las historias. Terminan en Mar de Ajó y el padre Emilio nos contaba de la campaña italiana en Yugoslavia y el ejército fascista. Sí. Pero ¿por qué deciden dejar Italia? Una vez terminada la guerra y los bombardeos. Sí, bueno, fue que venimos para acá, nosotros, fue en el año 48. Así que, y lo primero del 48... se puso en la cabeza que iba a vender todo y se venía para acá. ¿Y por qué acá, a la Argentina? ¿Por qué elige la Argentina? Porque para venir no éramos gente que uno venía gratis. Teníamos que tener una persona de acá, que nos llamaba a nosotros de allá. Bien. Entonces venía el papel de acá y allá había que preparar todo. ¿Y acá quién estaba? No lo conocíamos, era un hermano de una señora que conocíamos en Italia. Que dijo, mi hermano está en Argentina y allá están bien, dijo así. Claro, sí. Entonces él, en marzo del 48,
Y yo no quería saber nada. No se quería ir, No, ni loca. Y no queríamos saber nada, pero él agarró ese vino, ¿Solo? solo. Y Mazo, y llegó acá en abril. Hizo como un montón de... Era no un barco de pasajeros, era otro, pero lo pagó. Pagó el pasaje. Pagó el pasaje. Ahora llegó acá y claro, y no era todo el oro que hacían ver. No era como se lo habían contado. Entonces él fue a trabajar en la SIAM de Avellaneda, En la Siam. la SIAM. Y él se dio cuenta que lo que ganaba nunca iba a poder pagar el pasaje para nosotros tres. Y conoció a un hombre italiano que era justo de donde vivíamos nosotros, De Padova. de Padova. Y él tenía que, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que está ahí, no? ¿Cómo le dice? Que son fierro, Sí. y le daba el color de... Lo cromaba. Lo cromaba. Entonces él terminaba en la SIAM Y se iba a y cromar se al taller. iba a la casa de ese hombre. Y con la plata que ganaba ahí, porque él no servía ni a hacerse un café. Entonces iba a comer afuera, hacía lavar la ropa. Claro, le se y gastaba la toda demás la plata en eso. juntaba para el pasaje para nosotros. Ahora, en octubre del 48, llegamos nosotros. Unos 7 meses después, Sí, más o menos. Más o menos. Les mandó ¿Por la qué? plata para el pasaje. ¿Por qué? Porque se encontró acá con otro muchacho que era ingeniero. Y él hacía casa, hacía todo eso. Italiano ¿no? también, obviamente. Italiano también. Y se conocía. Entonces dijo, che, ¿por qué no venía a trabajar conmigo? Vas a ganar bien, vas a poder traer tu familia, toda esa cosa. Entonces fue. Y ahí empezó a ganar bien con un eso. poquito mejor. Pudo pagarme el pasaje a nosotros. Y cuando llegamos, Espere, no me quiero perder eso. Le llega el pasaje que dice una carta, dice, mira, tenés que venir a tal lado. claro, ¿Cómo es? dice, el tal día llega el barco a Génova, ¿Qué barco era, se acuerda? es Santa Fe, Santa Fe. Desde el puerto de Génova. en el puerto de Génova, Génova. sí. Y entonces, primero fuimos, yo y mi hermano, para hablar con el capitán, que se había hecho amigo de mi marido. El capitán del barco. El capitán, porque ahí les llegaba el pasaje, pero era capaz que tenía lugar después de un año. Porque Ah, no es que tenía fecha. No. Ah, no tenía fecha. No tenía fecha. Pero el capitán hizo de todo Para hacer un lugarcito. y vinimos para acá cuando el barco volvía para la Y Argentina. escúcheme, Luisa, ¿y qué hizo? ¿Qué cargó? ¿Todo lo que tenía? ¿Cómo se hacía? Y ¿Armabas una todo. valija, un baúl? Baúles. Baúles. Está los baúles, creo que no sé si estará todavía. ¿Y qué cargabas? ¿Todo? Todo. Todo. Yo traje plato, toda esa cosa. Todo. Todo traje. Traje todo. Y sin estar muy convencida, ¿no fue una situación dolorosa? Y sí, pero estaba mi marido acá. Pero dejaba atrás una vida en ese Y momento. tiraba una vida, dejaba a mi padre, no. Pero uno, por lo menos cuando usted quiere una persona y tiene ¿cómo se llama? Una pareja hecha bien y todo, uno le tira al marido. Y se vino. Dijo, Y no me me vine voy. nomás, Con los dos chicos. con los dos chicos. Correr, Solos en el barco, los en el tres. barco. Y a la noche era farra, con el acordeón, había italianos que traía el acordeón, ahí había baile, y yo lo ponía a los chicos a dormir temprano, después iba arriba, se bailaba, se cantaba. Y una noche apareció Roberto y Walter, en pijamita igual, porque le había hecho yo. Y cuando digo, ¿dónde van ustedes? Roberto dice, vas a ver que cuando llego en la Argentina, le voy a decir a mi papá que vos me ponías a dormir a mí y a Walter y vos venías acá para bailar. Me parece de verlo, mira, me parece. Y Walter lloraba. Veía, si había una nave que iba para el otro lado, como de vuelta, estaba ahí y decía, ay, barqueta, llévame de mi nono. Y lloraba, que quería volver de su nono. Qué triste. Sí, y ellos también sufrieron, Sufrieron. Se quería eso subirse también. al barco que iba de vuelta. Vuelta para ir a volver ¿no? Y llegó el día acá, en la Argentina. ¿Sabe qué emoción, no?
y mi marido estaba ahí con un amigo, y yo le decía a Walter, mira, para que ahí está papá, ¿está en camino no? Desde arriba del barco se veía en el Arriba puerto del de Buenos Aires. ¿Está en camino no? Decía, preguntaba él. Quería que estuviera el nono. El abuelo. El abuelo. Él quería al abuelo. Quería al abuelo. Y después fuimos a vivir en Villa Domínico. A Domínico. Bolívar de los Italianos Justamente. y Belgrano. ¿Por qué Domínico? Porque él, claro, estaba por llegar a nosotros y todavía no sabía dónde meternos. Entonces un domingo fue dando vuelta, y vio a un tipo en una casa que estaba pintando. Y entró. Y era un italiano de muchos años, un hombre grande. Entonces mi marido le contó, le dijo, va a llegar mi familia, no sé. Y bueno, dice, mira, se quiere alquilar acá. Y nos alquiló la casa, y le alquiló la casa. ¿Estaba buena la casa? Sí. Estaba buena. Está todavía esa. Empezó bien. Empezó bien, sí. ¿Se sintió cómoda, no bien llegó? ¿O extrañaba? Y ¿O esperaba otra cosa? Extrañaba, no, otra cosa no. Yo me imaginaba cómo era, ¿no? Pero estando con él y los chicos, cada carta que llegaba, nos sentábamos con los chicos en la cama, llorábamos los tres, todos los, ¿no? Y sufriendo, estando contentos, muchas cosas. Es triste lo que me cuenta, Luisa. Sí. Me acuerdo que extrañaba mucho. Y cuando fuimos a vivir ahí, donde en Bolívar, de los Italianos y Belgrano, armamos la casa y después un día agarró fuego también. Ah, también. Se incendió una vez. Pero no pasó, sí se incendió, pero pasó todo bien. Después, porque él siguió trabajando de albañil. Eran 4 muchachos que eran socios los 4. Ahora hicieron una casa en Bolívar de los Italianos y Rivadavia, que era una cuadra más para arriba. Y dicen, porque después estaba terminada, la vendía y repartía la plata, la ganancia, porque estaba hecha con el préstamo de los 30 años. Que el gobierno... Otro mundo era sí, eso. Era, no otro país, otro mundo. Sí, era otra Te prestaban cosa, plata para construir. Sí, pero ahora también es de... Ay, no. Y resulta que los muchachos dicen, che, Nicoli, vos que estabas alquilando, ¿por qué no te quedas vos con la casa? La plata que de la ganancia queda a favor de nosotros y vos te quedás con la casa. Pero la primera vez que puedo tener un mango, qué sé yo. Y después lo pensó, así hizo. Y se quedó con la casa. Y se quedó con la casa. Eso era, y todo ahí. Habrá sido en el año 50. Todo rapidito. Todo rápido. O antes de 49, rápido fue. Y vino un señor, porque después mi marido había hecho, era una esquina. La casa estaba hecha acá, estaba la esquina libre. Hizo un galpón. Y vino un señor que aquella época, que todo buscaba galpones, y lo que te vendía vino, toda esa cosa, ¿no? Y habló con mi marido, y agarró y se lo vendió. ¿La casa? Le vendió la casa con galpón, con galpón y todo. Y cuando fue a hacer el boleto de compra-venta, ¿no? Dice el que compraba, que era más bruto que el mundo, dice, ¿y si le pago al contado? Dice, y bueno, dice el tipo que le vendió, que vendieron, dice, si paga el contado, mejor. Entonces dice, yo me quedo limpio y sigo pagando el préstamo del banco, ¿no? Entonces dice mi marido, mira, tenemos tanta plata, vendemos todo y vamos a Italia. Nos volvemos. Volvemos a Italia, 2 años. Y entonces escribió a Italia. Mi papá le dice, acá tenés lugar, pero cuídate bien, porque la cosa no es tan fácil. Era un poquito que había terminado la guerra prácticamente. Estaba duro, ¿no? Económicamente estaba duro. Estaba duro, ¿no? Acostumbrado él, que tenía su negocio y todo. Entonces dice mi marido, mira, vamos a comprar ese lote enfrente, vamos a hacer otra casa y después la vendemos y vamos a Italia. A Italia. El proyecto era volver a Italia. Era volver a Italia. Hizo ese chalet.
hizo un lindo chalet. Pero en ese tiempo con mi hermano, que había llegado Venía llegando gente ya. Sí. Que su hermano vino detrás de ustedes, obviamente. Y sí, en la casa de uno. ¿Y quién más vino? Un hermano de él, un sobrino de él. Después vino otro hermano mío. Ya estaban viniendo todos. Con la mujer. ¿A dónde se iban a ir? Bueno, entonces con eso había puesto un negocio en Montecigolo. Mi marido con mi hermano. Y habíamos puesto zapatillería. Ya entraron en el rubro. La vendimos, la que casualmente Grillo, el jugador de fútbol Sí, Grillo, Independiente, sí. también la fue a ver Para comprarla. para comprarla. Pero cuando fue él ya estaba vendida, vendida. el chalet. Lindo el chalet era bonito. Bueno, de ahí después hizo una casa en Montecigolo, vendimos ahí, en Villa Domínico, y fuimos a vivir en Montecigolo. ¿Y acá cómo llegan? ¿Cómo llegan a Mar de Ajó? Del 62, yo fui a Italia con Roberto, A pasear. barco, porque cumplía 50 años mi papá de casado, ¿no? Pero yo ya había hecho un viaje del 55. Ya había vuelto. Sola. 7 años después había En vuelto. el 55. Sola, a ver a su papá y a su hermana. En el 58 fue mi marido solo, pero teníamos negocio. Alguien se tenía que cuidar. Algunos se tenían que cuidar. Y esperé dónde había. Bueno, fuimos a vivir a Montecigolo. Montecigolo, ¿qué hizo mi marido? Se metió en el club. Pero en Villa Domínico, con un año de Argentina, fue presidente en el club Barilari de Villa Domínico. Le gustaba. Sí. Bueno, se metió en el club. Después de poco que estábamos ahí, presidente del club. Hipotecó la casa para hacer salón del club. ¿La casa? La casa ¿La que nuestra. había hecho? ¿La hipotecó? Sí, hipotecó. Para hacer salón del club. Allá en Chingolo. Ahí, Chingolo. Y ahí también con el club, con los muchachos que jugaban el fútbol, que jugaba de todo. Porque él hacía de todo. Bueno, en el 62 vamos a Italia con Roberto. Cuando volvimos, él había venido con un señor, amigo, a Mar de Ajó. Roberto. No, O su esposo. voy a volver. Vendimos la casa de... De Chingolo. No, la casa no, no, la llave. La llave del negocio, sí. Porque yo ya no podía más. Estaba muy cansado con el negocio. Entonces, cuando nosotros no estábamos, él se vino para acá con ese hombre. Su esposo. Sí. A ver qué onda, a ver qué había acá. Vino para acá y se entusiasmó. Otra mudanza más. Y el tipo le dice, bueno, dice, yo te presto la casa. Acá. Le presta acá una casa en Mar de Ajó. Sí, en Mar de Ajó, que ahora en ese momento no me acuerdo qué calle era. Pero le prestan una casa en Mar de Ajó. La No cuestión le es que presta- usted vuelve de Italia y se encuentran con que se van a ir de Chingolo. ¿Y sabe lo que fue eso? Eso fue lo peor. Eso. Y yo llegaba los domingos, yo iba a la cancha de Boca los domingos. Ah, iba a la cancha. Sí. Ah, mirá. Hasta Rosario fui. Iba a la popular. En principio sí. ¿Y después? Me llevaba Walter, me llevaba mi sobrina. A mí nadie me tocó nunca. Al contrario. Porque yo me ponía a hablar con la gente y me protegía. O sea que le sacaban la cancha de Boca y ya la vida que había armado en Chingolo, que Y ya llevaba claro, unos cuantos Y años. me trajo para acá. Me acuerdo un partido que jugaba Boca de River, si ganaba Boca, era campeón en cancha de Boca. Y estaba Roma al arco. Le dieron un penal a Boca. Se metía ese penal, era campeón. Era campeón. Entonces yo fui a la pieza, había el cuadro de la Virgen. Acá en Mar de Ajó. Del Mar de Ajó, de Dios. Y yo le dije, ay, ustedes dos no tienen nada que hacer. Pónganse al lado de Roma y ataque ese penal. Dicho y hecho. Lo atajó Roma. Bueno, ¿y cómo nace Luisa Deportes? Ya estaban en el palo. Bueno, estábamos acá. Mi marido seguía haciendo casa, Constructor. constructor. En el 63, el 62, cuando vinimos, había al lado de Potomarco. No me acuerdo cómo, Rabino era,
que estaba ahí con una tienda, qué sé yo. Y mi marido empezó a hablar, y arregló con el local. Me acuerdo que le dio una casa. Pero mucho no le consultaba a usted. Ah, Él no. iba al frente y decía, papá, sí. listo. Sí. Total, Luisa iba atrás de él. Bueno, alquilamos al lado de Potomarco, y ahí empezó Luisa Deporte. Bueno, por lo menos le puso Luisa en honor a usted. Ahora ahí había una cosa, un problema, porque enfrente a Coto, que no estaba Coto Claro, todavía, claro. había una señora con una tienda, y se llamaba Tienda Luisa. Y estaba enojada porque yo tenía Luisa Deporte. Claro, un problema de firma. Claro, de marca. pero ella tenía una cosa, nosotros teníamos otra. Bueno, no importa, eso después pasó. Y estuvimos ahí hasta el 77, 78. Y después vinieron a la galería. No. Vendimos con la idea de no tener más negocio. Y teníamos un departamento que habíamos comprado a Tescari. A ver, también, Walter también había comprado uno. Entonces fuimos al departamento. Pero resulta que vio que está esos 3 edificios sobre la playa. Sí. Mi marido iba al club de noche y para volver hacía mucho frío. Entonces dice, yo acá no vivo. No le gustaba. No le gustaba porque era el club. Pero si quedaba 3 cuadras, 4 cuadras. Sí, ¿no? bueno, pero hacía frío de noche. Y entonces, Entonces, no sé, se agarró, vendió ahí y compró el Levenson. frente al club. No, Pero ahí cerquita. ahí es donde está el Zapatero, Ok. el Levenson, ahí arriba. Bueno, ¿Y era el presidente del club ya? ay, no me acuerdo. Bueno, no eso. importa, pero después fue presidente. Y fue 3 veces. 3 veces presidente. Ah, pero eso no es nada. Fue presidente de La Luz también, como se llama. Clifema. De Clifema. Y lo echaron por estúpido. Porque ahora cobra, y aquella época había que pagarse la nasta y todo. Cuando iba Claro, claro. otros tiempos, Luis. Ahí soy Luis Ortodoxo. Otros tiempos. Mira qué lindo que está. Luis. Ahí está, mirá. De soldado lo tenés en Ah, Italia. Sí. Y ahí empezó con el club. Cuando venimos acá en Mar de Ajó, había uno solo que tenía televisión, Una sola persona. una sola persona, que era, ¿vio dónde está el correo? Sí. Bueno, el hotel que está enfrente del correo, Sí. que era de un italiano Sí. ese. Bueno, ese tenía la televisión. Igual no se veía nunca la televisión, así que era decorativa casi. Nosotros traímos, y con el viento venía. Según cómo soplaba el viento. Cuando hizo el campeonato mundial del 78. Sí, Argentina 78. En el 78. Y la presentación y todo eso, acá en Mar de Ajó no se vio nada. No, nada. Entonces yo le digo, le voy a escribir a mi hermano en Italia que me explique cómo fue la presentación, porque nosotros acá no la podíamos ver. ¿Qué dice? ¿Por carta se la contó? Pero había una cosa. Ay, qué lindo. Pusieron, a mi marido pusieron, cuando la época de mi marido, mire, esos chicos. son los chicos. Y de mi marido, ¿no? Pusieron la televisión en el club, cuando estaba la antena, que había que darle vuelta, que eso. El edificio que está enfrente del club decía que atajaba, ¿cómo se llama? Cuando venía ¿cómo le dice eso que trae? Atajaba cuando llegaba La sonda. la sonda. Y ahí casi siempre se veía. Ah, mira, era cierto. Es Algo de realidad había. Claro, claro. Y ahí empezamos con el club. Una vez que salió campeón el club, no sé si alguno, porque yo lo regalé todo eso. Se lo regalé a Tito, el relojero, le digo yo. Ah, Abait. Ah, A Tito Abait. claro, porque yo digo, bueno, él está un hincha del club, él lo va a cuidar. Seguro que sí. Y claro, y jugaba el Club Social y ¿cómo se llama el otro que está acá? Villa Clelia. Villa Clelia. Y si ganaba el club era campeón. El 81. Pero había un muchacho que el padre trabajaba en el correo, él también trabajó en el correo, pero no me acuerdo el apellido, que él escuchó que si salía campeón Villa Clelia, tenía una mula preparada con el nombre Luisa para alargarla en la cancha, por mí. ¿No? Entonces, ¿qué hizo el tipo? Agarró una gallina
Y la pintó con los colores del club. Y cuando salió campeón el club, largó la gallina. Era demasiado tarde ya. No, ya éramos campeones, ¿no? Y ahí también la pasamos bien. Con la bocha, ibas a jugar la bocha, hacíamos campeonato. ¿Era buena? Sí. Y ahora lo que pasa es que mi marido arrimaba y se bochaba. Yo le decía, arrimá viejo, Le decía, ¿sabe cómo nos divertíamos? Mire, era un espectáculo, mire. Bueno, escuche, Luisa, ¿sabe qué quiere decir eso? Que sin darse cuenta estuvo hablando 1 hora conmigo. Ya terminé. La voy a tener que invitar otra vez, porque al final me contó poco de Mar de Ajó. Ay, Mar de Ajó. Pasó rapidísimo. Mire qué pronto. ¿Vio? Bueno, por lo menos salude a las nietas que la trajeron, documentaron todo, están por ahí atrás. Y la única nieta que tengo. Tengo 5 bisnietos. 5 bisnietos ya. La más grande cumplió 15 años. ¿Ves? Que nos quedaron un montón de cosas afuera. Gracias por venir, Luisa. De nada. Gracias por venir. Nada. Nos vemos la próxima semana. Chao.